¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. La historia nos ha enseñado que desde siempre ha habido grandes desplazamientos de personas de un lugar a otro. Muchas de las veces se tiene que dejar el lugar de origen para encontrar mejoras oportunidades en otros sitios. Se dice que algunas de las grandes poblaciones de la antigüedad se tuvieron que desplazar por necesidades básicas como buscar agua o una mejora en el clima, y aquellas que eran más avanzadas en busca de tierras fértiles para la agricultura. De ahí nacen grandes misterios como qué le pasó a la Atlántida, dónde está, qué fue de ellos, esa gran civilización avanzada. ¿Dónde se perdió en el tiempo la civilización sumeria? Sin embargo, eso no es todo. Se sabe también de algunas poblaciones que fueron desplazadas por tribus enemigas, quienes le arrebataron sus tierras llenas de recursos, como hasta hoy se los pelean las grandes naciones en la actualidad. Así es como de este seguro existirán otros motivos, pero bueno. Esta noche, este día, queremos hablarte de un pueblo abandonado en el país de México, más explícitamente en el estado de Yucatán. Una comunidad que llama poderosamente nuestra atención, pues se dice que toda su gente huyó de ahí completamente aterrada. Los incontables fenómenos paranormales comenzaron a ocurrir luego de que el propietario de la hacienda en la que trabajaban fuera brutalmente asesinado. ¿Te imaginas cómo sería tener que abandonar tu hogar? Dejar esa zona de confort a la que hoy todos estamos muy acostumbrados. Y sobre todo dejarlo por esas cosas aterradoras que ahí suceden. No por nada lo que se cuenta acerca de Misnevalan, el pueblo fantasma, es algo que ha sorprendido a propios y extraños. ¿Te gustaría conocer su historia? Entonces pues quédate unos minutos más en la segunda temporada de Señales Misteriosas. El pueblo fantasma de Misnevalan, Yucatán, México. Misnevalan es un pueblo fantasma que se encuentra ubicado en el norte de Mérida, Yucatán, a la altura del kilómetro 17 de la carretera que va a esta ciudad capital y hermosa, a la ciudad del progreso. Su nombre significa cola de jaguar. En el siglo XIX esta comunidad se dedicaba a la producción de enequén, o mejor conocido como el famoso oro verde de aquellos tiempos. Era como una especie de agave del cual se aprovechaba su fibra para hacer tejidos textiles, para cuerdas, para barcos, etcétera, etcétera. Era un lugar muy próspero. En aquellos tiempos las haciendas que procesaban este material se multiplicaron por todo Yucatán, pues el material era bastante solicitado para aquellos entonces. En su momento de mayor auge llegó a estar habitado por más de 170 personas tan solo el pueblo de Misnevalan. Lamentablemente la tarde del 22 de octubre de 1921, el señor Fidencio Márquez, quien era el dueño de la hacienda, fue asesinado brutalmente por el rancho de San Ignacio que colindaba con su hacienda. Fidencio Márquez era dueño de esas haciendas que hoy los literarios nos cuentan como lugares de tortura, de plagios,
de demagogia, entre otras cosas, violencia, violaciones a mujeres, violaciones a niños. No cabe raro por qué su vida terminó así de abrupto, pues ya que para ese entonces la mente revolucionaria, que si bien el caudillo del sur, Emiliano Zapata, su ideología, su ejército, todos estos aspectos que dieron vida a la Revolución Mexicana no habían alcanzado a llegar del todo hasta el sur de nuestro país, debido obviamente a las grandes distancias que aún tenían que recorrer, mayormente en caballos aún. Pues no se llevó como tal la revolución en el sur del país. Las haciendas del sur del país no solo gozaban de esa exorbitante y folclórica mezcla de gente pudiente, era una exorbitante mezcla también de esclavos, de mulatos también todavía, de pueblos indígenas literalmente arrasados sus derechos. Las haciendas del sur cuentan que eran de los lugares más escalofriantes, aterradores que existían en México. Miznebalam, como se le sigue conociendo hoy en día, no era nada más y nada menos que una estrepitosa hacienda, como ya se le había mencionado. Su dueño, Fidencio Márquez, era descendiente desde la época realista de españoles y franceses, por eso había tenido el derecho de heredar, valga la redundancia, abundantes cantidades de tierra que obviamente él no trabajaba, sino que trabajaban pues todos sus trabajadores. Para Fidencio Márquez, esas más de 170 personas no era nada más y nada menos que material reciclable. Los horrores, maltratos que pasaban ahí eran más aterradores que los que hemos visto en cualquier película de ciencia ficción. Las comidas de una vez al día, las más de 16 a 18 horas de trabajo que exigía el agave textilero Aguabeque, más aparte la siembra también de cultivos de cereales, etcétera, para la manutención del ganado, a quien solo tenía uso exclusivo la familia de Fidencio Márquez. Una familia muy grande para esos entonces, nada inusual en aquella época. Era su Fidencio, la cabeza de la familia, obviamente, Fidencio Márquez, y su esposa, también descendiente de aquella razas españolas que vinieron a contestar, de aquella alteza sangre española, Enervina Gutiérrez de la Oca, junto a sus 9 hijos, vivieron en Miznebalam hasta el día de la muerte de Fidencio. Esos niños salían a jugar como cualquier otro, junto con los peones de más alto rango dentro de la hacienda cuidándolos, pero eso no les impedía maltratar y abusar física y psicológicamente de sus trabajadores. Acumulado el odio, la energía negativa en aquel lugar, en octubre de 1921, como ya lo había mencionado, se dice que don Juan José Pérez Reyes, un humilde campesino trabajador de las tierras de Miznebalam, al enterarse que el propio Fidencio Márquez había abusado sexualmente de su hija, tomó su machete, lo esperó en un árbol, y en esa noche, mientras llegaba Fidencio Márquez de cabalgar, don José brincaría del árbol para degollarle el cuello. Tiempo después de la muerte de Fidencio Márquez, las personas poco a poco se empezaron a ir y a tomar su libertad, pues ya que aquellas tierras
necesitaban muchísima agua, necesitaban muchísimo trabajo, y ya la era moderna en 1921 ya empezaban los textiles sintéticos, ya empezaban a quitarles de mercado a estas haciendas del sur de México, que cabe mencionar que eran muchas a lo largo del sur de nuestro hermoso México y también por ahí en Centroamérica. Con la muerte de Fidencio, pues también se llevó con sus hijos la esposa, donde corrieron para la Ciudad de México, donde empezaron también a tener descendientes sus propios hijos, y donde incluso algunos de ellos, como hoy en día el propio Fidencio Márquez Reyes, tal vez ya se les haga famoso o entretenido este nombre, es porque es de un general mexicano, descendiente de aquel Fidencio Márquez, de esta leyenda de Mixnévali. Se dice que esa noche que Fidencio falleció, se empezaron no solamente a ir, sino que esta gente entró en un pánico a los días posteriores, puesto que se empezaron a escuchar lamentos, se empezaron a escuchar ruidos extraños, los animales se quejaban, los perros nunca dejaban de ladrar en las noches. Eso conmocionó a una gente bastante católica, bastante creyente, lo que empezó a escurrirse el mito de que pues Fidencio Márquez, al llegar a tanto poder y con tanta poderío económico, pues había hecho un pacto con el diablo, y que con su muerte pues el diablo saldría molesto, ya que a cambio de la riqueza que el mismo diablo, príncipe de las tinieblas, le había ofrecido a Fidencio Márquez, él a cambio le ofrecería sacrificios, le ofrecería violencia, le ofrecería adulterio, entre muchas otras cosas más. Según hechos y mismos relatos literarios, la gente del pueblo dice que a partir de la muerte, pues como ya les mencionaba, empezaron a pasar cosas paranormales. Algunos aseguraban que se podía ver el fantasma de don Fidencio rodando el lugar. A partir de ese momento, la hacienda entró en una lamentable espiral de decadencia, como ya lo había explicado. Aquellos días de abundancia y prosperidad para todos los habitantes estaban llegando a su fin. Las cuentas resultaban cada vez más en pérdidas, ya que pues el hilo sintético había llegado. Esto ocasionó que el trabajo se terminara, que el yugo de Fidencio Márquez terminara, hasta que el poblado quedó totalmente abandonado por completo. Y para el año 2005 la población se declaró oficialmente en 0 habitantes. Desde entonces y con el paso del tiempo, el lugar fue denominado como un pueblo fantasma. Los restos de esta icónica hacienda y las estructuras se han ido deteriorando por el paso del tiempo, el clima, la región, el vandalismo. Han crecido las ramas de los árboles, tapando las entradas y los muros de los edificios y de las propias casas abandonadas. Hoy no queda más que el recuerdo de lo que un día fue. Como ya les comentaba anteriormente, después de la muerte de Fidencio, los hechos paranormales comenzaron a ocurrir con mucha más frecuencia hasta hoy en día, haciendo la estancia en estas tierras aún más insoportable que cuando el mismo Fidencio gobernaba aquel lugar con pundonor. Esta fue la razón principal porque las personas comenzaron a abandonar el lugar. Manifestaciones que con el paso del tiempo fueron transformándose en leyendas del pueblo fantasma de Mixnévali. La más famosa, sin duda, pues es la leyenda de la aparición del fantasma de un niño llamado Julián Chito.
que les relataré a continuación. Luego de 9 décadas de jugar entre los muertos que prevalecen en la hacienda de Mishne Balam, Julián, un niño que se suicidó luego de ser violado por un peón de esta hacienda, abandonó el mundo paranormal al seguir la luz del descanso eterno. Ahora la historia del pequeño fantasma que con sus travesuras asustaba a la gente del lugar, así como por algún motivo acudían a esta pequeña y abandonada población ubicada muy cerca de Mérida. Hoy, a 5 meses de intervención de los integrantes del Centro de Investigación Paranormal y de Especialidades de México, Julián se fortalece como una leyenda más. Y a pesar de la desaparición de su presencia, aún prevalece la actividad paranormal en dicho sitio, ya que en el sitio donde este niño se quitó la vida se colgaban a las personas que cometían alguna falta bajo el yugo de Fidencio. Lo peor de todo fue donde también se practicó en extremo la santería por parte de 2 o 3 personas de origen africano que llegaron a la entidad como esclavos. La parapsicóloga Brenda Verónica Campos, quien estará próximamente de invitada en este podcast de Señales Misteriosas, nos explica que en este caso Juliancito, como ella lo llama, me llevó a una visión de su tiempo, en la cual constató el verdadero motivo por el cual el niño optó por suicidarse, pues prácticamente el secreto de la actitud lo llevó hasta la tumba. Pero 90 años después, hoy se resuelve. El pasado 29 de marzo del 2023, los integrantes de dicha agrupación optaron por investigar los rumores sobre la presencia paranormal en esta hacienda, lo cual estuvo pues en su apogeo en la época del oro del Enequén, como bien lo habíamos dicho. De acuerdo a Emiliano Setz Aguilar, poco antes de su arribo a Mishnebalan, aproximadamente a las 10 de la noche, constataron la sensación de mala vibra, al grado que la parapsicóloga fue recibida por un demonio que se le puso enfrente y le dijo: ¿qué haces aquí? Motivo por el cual empezó a orar para alejarlo y lo consiguió. Esto según relatos de los mismos investigadores. En las afueras de dicha hacienda, Campos Viana, la parapsicóloga, reiteró que en el lugar hubo masacres, mucha muerte de peones. Y entre los numerosos entes que logró ver destacó el de una mujer de cabello largo y negro que nos pide retirarnos de una forma un poco bélica, diría ella. ¿Qué hacen acá? Váyanse, es lo que ella relata. Resaltó que en el lugar destaca un olor a azufre y a lo lejos la parapsicóloga divisó a un niño quien juega en los columpios, pero al verla por temor se aleja. Al contactar con Juliancito le dijo: no vengo a invadir tu territorio. Y una vez que se ganó su confianza, describió a un demonio dominante quien manipula a todos estos fantasmas y los invita pues a meterle miedo, tal como antes en vida lo había hecho el propio Fidencio. Tras recorrer el sitio, optaron por regresar al día siguiente, pero en la mañana, donde se obtuvo un mayor éxito, ya que la parapsicóloga logró tener un mejor contacto con Juliancito, tomó las varillas y empezó con la sesión, en el cual se presentó como Julián, un niño que es solo y juega con nosotros. La vidente le pidió a Julián que se acercara y ella sintió como la abrazó, pues le manifestó que nadie le había dado la confianza antes. Sin embargo, dudaba del grupo que acompañaban a la parapsicóloga. Tenía miedo de nosotros, es lo que ella les dijo. En entrevista, la parapsicóloga comentó que logró una visión del tiempo y constató que estaba entre más o menos el año 1918 y 1920, unos pocos años antes
de que don Juan José, asesinara a Fidencio. Y a su alrededor vio a los peones vestidos de blanco, como era una costumbre muy típica de aquel lugar, no solo por el sol abrasador que hoy sigue acostumbrándose en Mérida, sino también para verse pulcros y limpios siempre. Esos hombres usaban un bordado de nequén, de los que ellos mismos fabricaban y segaban, donde también traían unas chondas que son conocidas en México, que son como unas tipo de calabazas vacías, donde ahí se acostumbraba a poner agua para beber. De igual forma observó a Juliancito, de 9 años de edad, quien bajo la vigilancia de su madre jugaba con una pelota entretejida de hilo. Inmediatamente me mostró su tumba. Reconoció que físicamente no pudo constatarse ahí estaban los restos óseos del infante, ya que el entierro estaba dentro de la hacienda, que hoy es pues propiedad privada. Narró que al preguntarle le dijo: ¿qué te pasó? Ella narró que el ambiente se tornó triste, a pesar que cuando llegamos era una mañana muy bonita. Aunque ella es la única del grupo que puede verlos, mis compañeros estaban a punto de llorar por el desalojante paisaje que se sentía alrededor de ellos. Se le fue la pelota de hilo a uno de los cuartos de máquina de la hacienda, llenos de aquellas máquinas de piedra arados con mulas, donde siempre al grito del arriero opacaba a los ruidos que pudiesen salir de estas máquinas. Donde uno de los peones lo agarró y luego lo forcejeó y terminó violando al pequeño Julián. Julián mostró tanta pena que corrió al lugar con la carita triste, acota la parapsicóloga. Añadió que el pequeño fantasma se negó a responder, por lo que con ayuda de las varillas respondía a las preguntas formuladas. Tal el caso de que a nadie le constó el caso, ni siquiera a sus progenitores, ya que sentía que era su culpa, y por ese motivo el pequeño Julián decidió suicidarse. Claro que vi todo lo que ocurrió desde el momento en que se le escapó la pelota hasta que se suicidó. Respondió ante la insistencia de las preguntas y abundó. Me mostró toda la escena de su trágica vida hasta el momento en que se colgó en un frondoso árbol de tule, justo en el medio de los 3 que había ahí, otros 3 árboles grandes. Luego de todo ello, Campos Viana, la parapsicóloga, le invitó a conocer la luz, que lo ayudaría a trascender ya de este mundo de penumbra, de sufrimiento y de dolor, que también ahí podría jugar, pero lejos de toda la maldad humana. Julián decía que los entes lo asustaban y lo mantenían alejado por las noches, pues no podría jugar. Al cerrar la sesión, Julián se fue a jugar lejos, pues notamos como el viejo columpio se mecía y de poco a poco empezó a perder esa energía. Finalmente expresó que 2 días después soñó que Juliancito se despidió de ella con un beso, por lo que desperté emocionada porque por fin se fue a la luz. A la semana siguiente el equipo completo regresó a Mixnebalam, pero Juliancito ya no estaba en el lugar. Si bien cabe mencionar que varios de los espíritus aún siguen hoy en día, ya que infinidad de investigadores paranormales han entrado y han sacado sus anécdotas, Mixnebalam no deja de ser un lugar paradisíaco para aquellos amantes de lo paranormal. Si ustedes piensan que Mixnebalam es un lugar donde van a vandalizar, pues no tanto, pues ya que se dice que en las noches la actividad paranormal aumenta mucho, que hace incluso dudar a esos no creyentes en el tema
de lo que verdaderamente pasa ahí en las noches, pues ya que los gritos, gemidos, rasguños, lamentos, perros ladrando, gatos maullando, incluso cuando no hay animales cerca. Incluso se dice que hoy en día en las noches aún se escucha el relinchar de aquel gran caballo de sangre andaluza que tenía Fidencio. Los grupos de crimen organizado, como bien sabemos, tampoco se han hecho de este lugar. Si bien hoy la hacienda de Mixnévalam, Pueblo Fantasma, es propiedad privada, el gobierno de Yucatán proporciona cierto porcentaje del erario para seguirle dando mantenimiento. Si bien 100% oficial no es que Mixnévalam es un lugar turístico, ya que es un lugar abandonado solo para investigadores paranormales, casi en su exclusividad. Es una hacienda que, como muchas haciendas del sur, seguirá a través de los años en pie y seguirá guardando esos secretos aterradores que guarda. La hacienda de Mixnévalam, como cualquier otra arquitectura de ese entonces, tiene una arquitectura virreinal, donde entrando, como se acostumbraba, a mano derecha, aún sigue en pie también esa cruz católica que se acostumbra mucho en las antiguas haciendas del sur, entrando a mano derecha, labrada en cantera, pues ya que también en ese entonces se labraba mucho la cantera. A mano izquierda podemos imaginarnos todo ese vestidor entre 7 portales a 9 portales, que es lo que se acostumbraba en ese tipo de arquitectura, ya que el 7 es un número muy con propiedades mágicas, esotéricas, incluso astronómicas, incluso en las matemáticas. Es un número muy usado en múltiplos y números primos, y con sus 9 pilares. En esa avenida hasta el final, en ese andador donde se solía recibir a la visita a mano izquierda, hasta el final teníamos la primer oficina, que en ese entonces no era más que un cuarto grande de adobe de unos 5 a 6 metros de estatura, fresco, un poco oscuro, ya que las ventanas estaban hasta arriba y no entraba la luz como debiese. Ahí era el lugar donde Fidencio, el último dueño de la hacienda, se echaba sus alipuses y donde presuntamente violaba también a las mujeres y vírgenes de sus hijas, de sus trabajadores. Avanzando teníamos 2 interconexiones, una con el mismo pasillo y otra conexión privada del despacho del señor Fidencio con la enorme sala privada que era única y exclusivamente para la familia de Fidencio. Después, siguiendo por el pasillo, teníamos también a mano izquierda pues el primer cuarto, que era el cuarto matrimonial de aquel entonces, con muebles estilo Luis XV. Recordemos que Fidencio era un señor pudiente, heredado ya de generaciones en su familia. Esas camas de estilo Luis XV con esas cuatro esquinas de la cama, con sus marmolejos y con su techo. Esa cama, ese techo de las camas que se acostumbraba en esos estilos Luis XV a doble caída. Teníamos muebles también labrados a mano, tanto en madera como en las mismas piezas de mármol y cantera que la misma hacienda trabajaba. Esos muebles pesados que se ocupaban para lavarse la cara, las manos, con un desagüe obviamente hacia la parte de afuera. En una esquina del cuarto tenemos también ese
ese cartelón que se acostumbraba a tener antes para que las mujeres ahí se vistiesen y se vistieran. En este caso la esposa de Fidencio, ¿no? Ese cartelón que se ocupaba mucho también en los teatros de antaño para hacer ese cambio rápido. Y en la otra esquina del cuarto teníamos ese mueble grande repleto de libros, de ropa, de sus fusiles, y donde también se dice que estaba escondida la mayor fuente de riqueza del señor Fidencio, que era la caja fuerte de aquellos entonces, imposible de cargar con menos de 12 hombres en aquel entonces, donde se dice que guardaba el dinero, las patentes de su trabajo y las patentes familiares de esa herencia lúdica que tenía. Saliendo del cuarto de Fidencio y siguiendo por esa gran estructura, pues teníamos también el comedor, la sala de comedores para los peones. En la parte exterior, que ya era más que un cuarto, era pues una extensión, un cenador como hoy lo conocemos, en el jardín, donde no tenía puerta, la típica hornilla yucateca que se les llama también con su chacuaco, como se acostumbra mucho en México, que eran hornillas de adobe para los peones, pues ya que la cocina de don Fidencio, de quien vamos a hablar un poco después, pues tenía otras tonalidades. Esa hornilla de adobe bien acomodada por los propios peones y sus esposas, que era donde se sentaban a comer ellos en una mesa de madera mucho más austera que lo que tenía Fidencio. Justamente enfrente de ese cenador que les había dicho, a 3 paredes, con su techo también en doble caída, pero sin puerta, es decir que cualquier gente podía ver lo que estaban comiendo y haciendo. Y es lo que justamente se dice que hacía Fidencio. Tal vez uno de sus fetiches era ver y observar a los peones, a sus esposas, a sus hijos comiendo, para así elegir a su próxima víctima. La comida, obviamente, donde le servían a donde estaba Fidencio, la de su familia, pues no era una cocina como la conocemos hoy en día, donde en el mismo comedor tenemos una división y enseguida está la estufa, no señor. Recordemos que ellos eran gente de la alta alcurnia en ese entonces, donde única y exclusivamente tenían aquellos comedores largos que se acostumbraban de hasta 16 a 20 gentes para poder comer, almorzar y cenar toda su familia. Se dice que esta mesa en su tiempo llegó a ser movida por hasta 8 o 9 personas, era una mesa de tule. Recordemos que el tule no se acostumbra mucho a hacer madera porque a hacer muebles, pero porque es una madera muy pesada, muy difícil de trabajar, con muchos nudos. Pero es una madera que muy pocos artistas logran darle aquel maquilado. Se dice que esa mesa era exorbitante, que incluso llamaba la atención de los más de la gente de más alta que visitaba luego a Fidencio, al ver aquel maquilado, aquella mesa impresionante que brillaba y olía con una fineza exclusiva. Y no haciendo contraste con ellas, pues esas sillas en las que se sentaba él con sus 2 posaderas para las manos, donde tenía los vivos en oro y también los de su esposa, y a los costados, como se acostumbraba, pues todas las mesas de sus hijos más los invitados cuando él tenía. Pasando en la misma casa de Fidel, tenemos ya por último en su humilde morada pues el cuarto de todos sus hijos, donde eran alrededor de 12 cuartos, 9 para sus hijos y algunos para los invitados, donde todos los cuartos lucían impecables, olían a aquel olor a casa antigua. Sin embargo, era un olor hermoso, era un olor muy único que hoy en día las casas nuevas no tienen. Sus sábanas hechos de la más fina cega y cosecha del mismo ahuehueque que tenía don Fidencio, sábanas blancas,
sábanas muy 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 blancas, muy suaves para la época, impecables. Las camas igual de una madera de cedro, se dice que eran maderas de cedro hermosas, con ese olor que el cedro suele acostumbrar y acompañar a todas las maquilaciones que hacen con ella. Y para vivir aproximadamente 1 hectárea después estaban todas las casas, en pies donde estaba verdaderamente la población de aquellas paredes de madera, aquellas paredes de paja con tierra, con adobe, aquel proceso natural que los mismos peones tenían que hacer para hacer sus propios cuartos, sus propios techos a 2 aguas, como se acostumbraba antes, con esas tejas de plátano macho. Incluso algunas casas ya desde ese entonces pues no era como que los grandes lujos, pues a final de cuentas recordemos que ellos ya eran la mano de obra, obreros que siempre han sido subestimados, pisoteados, donde hoy en día siguen en pie la mayoría de sus casas. Sin embargo, las personas que entran a estos inmuebles, pues ya que eran en ese entonces más de 170, hoy en día apenas quedan en pie alrededor de 50. Se dice que se respira un ambiente triste, un ambiente muy triste. Se siente, a pesar de ese hermoso calor que tiene el estado de el estado de Yucatán, pues dice que se respira y se siente un frío húmedo, un poco raro, casi inexistente en las otras partes del mundo, pues recordemos que el frío es seco. La hacienda de Mixnévalam es y seguirá siendo parte de nuestras leyendas mexicanas, parte de esos pueblos fantasmas que hoy tenemos en México, que si bien son lugares donde desgraciadamente pasaron muchas cosas, pues no dejan de ser lugares históricos de leyenda y de mucha cultura. Recordar pueblo que, si olvidamos qué ha pasado en la historia, tristemente la sociedad está condenada a repetirla. Mixnévalam hoy en día es un pueblo con 0 habitantes. Sin embargo, si ustedes que me escuchan algún día quieren visitar el estado de Yucatán, más específicamente la ciudad de Mérida, Yucatán, una de las ciudades más seguras hoy en día en México, pues no se pueden perder de esta hermosa hacienda, aunque abandonada. Sigue siendo intrigante y sobre todo sigue siendo misteriosa. Yo me despido, soy su locutor y narrador del podcast de Señales Misteriosas, Jairo Morales, y quiero invitar a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Guatemala, Costa Rica, Argentina, Colombia, que se conecten a mi Instagram, Rockin-Albiol, ROCKIN-ALB y latina o L Rockin Albiol, para que me manden en sus ciudades, en sus pueblos, en sus estados, en sus países, cuáles son los lugares fantasmas. Este es el primer episodio de la segunda temporada de Señales Misteriosas. Espero les haya gustado y pues esperen más capítulos y más contenido próximamente. Esto fue Señales Misteriosas, una producción de La Onda Radio.
¿Sabías que una de cada 4 baterías necesita ser reemplazada? En O'Reilly Auto Parts prueban tu batería gratis. Y si necesitas una nueva, sus profesionales en autopartes pueden ayudarte a encontrar la batería Superstart correcta para tu vehículo y presupuesto. Prueba tu batería gratis en O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.